este importante tema con Mónica Tovar, coordinadora del área legal laboral de Census Consultores. Y es que, Rodri, ¿cómo sabemos, por ejemplo, de primera mano, si nuestra empresa, donde nosotros laboramos, tuvo ganancias o no? Para empezar. Hay que empezar por ahí. Si hubo utilidades o no y si podemos nosotros reclamarlas o no. De acuerdo. A todos se nos debe pagar. ¿Quién es el que debe recibir? Bueno, ¿quién cobra? ¿A quién se le paga? ¿Y si nos vamos? ¿Y si nos vamos cuando ya... Y si te fuiste en medio del año, trabajaste solo unos meses y te retiraste. ¿Sí? ¿Recibes o no recibes? Bueno, varias preguntas que despejamos ahora mismo con Mónica Tovar, es coordinadora del área legal laboral de Census Consultores. Mónica, bienvenida y gracias por acompañarnos en Hola Mundo. Buenos días, Mónica. Hola, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Qué bueno poder conversar contigo, Mónica. Gracias por acompañarnos en el programa. Partamos de algo. ¿Quién cobra y a quién se le pagan utilidades? ¿Y qué son esas utilidades? ¿Qué son? Mejor dicho, ¿qué son? Comencemos por el inicio. Okay. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades es un derecho que tienen los trabajadores en el sector privado. Es importante mencionar que es en el sector privado respecto de las ganancias que genere su empleador. Es decir, si no hay ganancias, no hay utilidades, pero si sí lo hay, tienen la obligación de repartirse en un 15% a estos. ¿Quién tiene derecho a cobrarlas? Como les manifesté, los trabajadores en el sector privado, y se reparten de la siguiente manera. El 10% se reparte a todos los trabajadores en proporción de los días trabajados. Es decir, una persona que laboró el año fiscal entero, porque recordemos que las utilidades es por año fiscal, va a recibir su 10% entero, y una persona que laboró menos tiempo, 6 meses, 80 días, va a recibir en esa proporción. Y el otro 5% se distribuye a los trabajadores en proporción a las cargas que tengan familia. Mónica, ¿cómo sabemos si la empresa para la que laboramos obtuvo o no utilidades? Porque de pronto le fue bien, pero puede decir, no, la verdad no pudimos cubrir toda la inversión, todos los gastos y por lo tanto no hay utilidades. Mira, realmente cuando se generan, la compañía tiene la obligación pues de subir sus estados financieros hasta cierto tiempo en los órganos de control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas. Entonces, pues la compañía manifestará a sus trabajadores, no hay utilidades. En el caso de que un trabajador considere que puede ser que no sea cierta esta afirmación, pues tiene el derecho, puede revisar en los órganos de control, esta información es pública, por lo menos en la superintendencia, y si creyera que hubo una declaración que no es real, podría hacer algún tipo de denuncia en el Servicio de Rentas Internas, para posteriormente pues hacer las acciones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo o a la vía judicial. Ok, Mónica, y hablando de los temas útiles, los prácticos, esos cercanitos, ¿verdad? Que mucha gente estará preguntándose en este momento. Partamos ¿de cuándo va ese año fiscal del cual tú nos hablas ahora mismo? ¿No es el mismo año calendario? Sí, es exactamente el mismo. Okay. Comienza el 1 de enero del 2000, hablemos del 2023. Okay. El 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que trabajó el año anterior y se retiró, digamos, en diciembre? Dijo, no, diciembre, dentro de los buenos deseos también tengo la oportunidad de cambiar de trabajo, cambio de trabajo. ¿Debería cobrar utilidades en este abril o no? Por supuesto que sí, en proporción al tiempo que laboró. Si laboró hasta el 15 de diciembre, probablemente haya laborado, 345 días, por decirlo de algún modo, tendrá que cobrar la proporción a los 345 días que laboró en el año fiscal que acabó, en el 2023. Mónica, y hay una fecha límite, ¿verdad?, para recibir estas utilidades. ¿Qué pasa si la empresa no las paga en esta fecha? Sí, exactamente. La ley nos manifiesta que es hasta el 15 de abril que se deben cancelar las utilidades. Es importante mencionar que la ley también nos dice que hasta el 31 de marzo las compañías deben de haber ya liquidado. Es decir, para esta fecha deben de saber si hay utilidades, que ya la compañía tuvo que haber determinado los valores. Okay. Entonces, hasta el 15 de abril tienen la obligación de pagar los empleadores
Si no lo hacen, los trabajadores pueden hacer las respectivas denuncias hasta el Ministerio de Trabajo y posteriormente pues los empleadores podrían tener multas por el pago tardío. Ok, hablando de las utilidades, nos dijiste que un 15% son las utilidades, ¿verdad? Dentro de la rentabilidad que ha tenido la empresa, de esas utilidades. Repartidas 10% para absolutamente todos y 5% por cargas familiares. Al hablar del 10%, ¿toda esa repartición es equitativa o tiene que ver en algo, por ejemplo, el sueldo que el empleado recibe mensualmente? ¿Va en proporción al sueldo o se reparte de manera uniforme entre todos los colaboradores? Sí, se reparte de manera uniforme para todos los trabajadores. Como te mencioné anteriormente, lo que se tiene que ver es los días trabajados. Okay. Pero no importa el sueldo, no importa el cargo, el valor es el mismo para todos. Okay. ¿Y estamos hablando en cargas familiares únicamente hijos? No, las cargas familiares son los cónyuges o convivientes en unión de hecho debidamente legalizado, los hijos menores de 18 años y los hijos minusválidos de cualquier edad. Ok, ese 5% entonces se reparte adicionalmente a ese monto del 10% que ya habíamos hablado. Exactamente, pero solo las personas que han registrado sus cargas laborales al empleado. Es interesante saberlo porque, claro, se puede perder uno en el cálculo respecto del tema de las utilidades y no saber. Ahora, ¿es necesario un llamado por parte de la empresa para una persona que dejó de colaborar, o colaboró 2-3 meses, digamos en 2023, ¿no es cierto? ¿Es necesario ese llamado o automáticamente la persona, llegada la fecha, el 15, una llamada, un golpecito a la puerta y a ver si ya está su cheque por concepto de utilidades del año anterior? A ver, sí, la empresa tiene que realizar todos los medios posibles para poder cancelar estas utilidades porque es obligación, puede tener multas si no. Si no logra contactarse con su ex trabajador, tendrá que hacer un trámite hasta órgano de control respectivo, porque no es que estas utilidades, si no puedo encontrar en mi trabajador, no las reparto. Tengo que depositarlas a una cuenta del Estado para que los trabajadores puedan cobrarse este dinero. O sea, si no las pago directamente, tendré que hacerlo por la otra vía. Mira, interesante en todo caso saber y de forma práctica muy útil el tema del reparto de las utilidades que sí o sí llegan hasta este 15 de abril, ¿no? Fecha tope. Exactamente. Y bueno, como recordemos un poco en resumen lo que Mónica nos acaba de informar, la empresa debe destinar el 15% de sus utilidades líquidas a sus colaboradores y de este porcentaje un 10% corresponde a los empleados y además el 5% restante a las cargas familiares de cada uno de ellos. Está aprendida la lección, Mónica. Muchísimas gracias. Exactamente. Y un datito adicional que quería manifestar que olvidé mencionarlo. Los trabajadores tenían que registrar sus cargas del año pasado hasta el 31 de marzo. Si no lo registraron hasta esa fecha, ya no van a contar esas cargas para el reparto de utilidades, ese 5%. Interesante, si no las tienen registrados los datos, pues simple y sencillamente es como que no existen legalmente, ¿verdad? O sea, así sería la fórmula. Para este ejercicio fiscal. Claro, y no podrían... será para el venidero. Ok, bueno, que queda claro también el tema. Mónica Tobar, coordinadora del área legal laboral de Census Consultores, acompañándonos hoy en Hola Mundo. Gracias, Mónica, que tengas un muy buen día. Gracias por la invitación, buen día.